Buenas noches, buenas noches. Estamos de nuevo por aquí. Bienvenidos a aquellos que se han integrado en este momento. Quiero presentarles a todos ustedes a esta hermosa mujer que nos va a acompañar en este momento. Ella se llama Saray Mojica, es una profesional de la comunicación, una docente también, es decir, que compartimos esa pasión. Y ella va a estar compartiendo con nosotros este tema tan interesante sobre la comunicación. Y específicamente ella nos estará hablando sobre comunica con todos los sentidos. Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Saray Mojica. Buenas noches, Ahora ¿me sí. escuchan? Buenas noches, sí. Muy buenas noches. Estoy sumamente contenta de poder compartir con ustedes un tema que me fascina, que es la comunicación. Desde que Nadia me contactó, pensé en hablar de la comunicación, esta vez en todos los sentidos, ya que el dominicano utiliza la boca para todo y esta vez la covidianidad nos obliga a tenerla tapada. Así es que nada. Vamos hoy primero a describir el término, ya que a pesar de todo el tiempo que tenemos hablando sobre esto, todavía las personas confunden el término comunicación con el término información. Así es que empecemos. En un principio, el hombre utilizó un pedazo de tronco, le abrió un agujero, le puso cuero y utilizaba esto como tambor. De esta manera las personas se comunicaban con los sonidos. A medida que la humanidad fue evolucionando, asimismo iba evolucionando la necesidad de comunicarse y cada vez se hacía más importante el hacerlo de una manera eficaz. Ya la intención no solo era que tú supieras lo que yo quería decirte, ahora también me importa lo que tú sientes cuando te lo digo y también qué dices tú sobre esto. Así es que iniciemos de inmediato. Ok. Empecemos desde el principio. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con la finalidad de transmitir o recibir informaciones u opiniones distintas. Tenemos tres conceptos aquí que sobresalen, que se hace de manera consciente, de que buscamos con esto informar y que hay participantes, significando que un monólogo no es comunicación. ¿Dónde quiero caer con esto? Por lo regular, muchas personas no tienden a prestar atención, no escuchan. Y si tú no escuchas al otro, no hay comunicación. Hay quizás información. Y dentro de las cosas que estás informando tú, con esta falta de cortesía, de no prestar atención, le estás indicando al otro que solo te interesa tu parte. Otra de las cosas es que debe existir información. Y para que haya información, no solo tenemos que tener un contenido, sino que también lo que nosotros digamos tiene que hacerse de forma clara. Y claro, ya les decía que un monólogo no es comunicación, por ende, tiene que haber más de un participante. La finalidad, que se transmita o se reciba información. Por lo tanto, siempre el objetivo de la comunicación tiene que ser que se entiendan. Si no te entienden, no te estás comunicando. Comunicar no es lo mismo que informar. Durante muchos años la gente definía estos términos de la misma forma. Cuando tú informas, lo único que haces es dar a conocer una información, una noticia, a través de un mensaje, sin necesidad de recibir una retroalimentación o feedback. Los elementos de la comunicación que nos han enseñado durante muchos años son los mismos de la información. La única diferencia es que en la comunicación existe retroalimentación. Vamos aquí con los elementos. Siempre nos han hablado del emisor, del receptor. Es facilito, el emisor es el que emite el mensaje, el receptor es quien lo recibe. Si ustedes se fijan, aquí tengo señales. No podemos hablar en comunicación solo de elementos, sino que también tenemos que incluir el término proceso.
porque da vueltas, son pasos, significando que el que emite el mensaje más adelante será el que lo devuelva. Por eso el tema de la retroalimentación. Ya la comunicación, o más bien nunca la comunicación, debió tratarse como una forma unilateral. La comunicación siempre debió hablarse de bilateral, porque tiene dos direcciones. Tenemos el código, que en el código me quiero detener un poquito, para luego caer en materia, y es que el código no es solo que tú y yo tengamos un idioma en común. Si yo tiendo a utilizar muchas palabras domingueras y rebuscadas, ya tú y yo lo manejamos un mismo código. Siempre tiene que ser mi objetivo que tú me entiendas. Si yo no hablo para que me entiendas, yo no me estoy comunicando correctamente. Entonces tenemos el emisor, que es quien emite el mensaje ese es el contenido, el receptor que lo recibe, el código es eso en común que tenemos tú y yo, el canal es por donde lo estamos haciendo, ahora mismo por Zoom, y el contexto, ¿qué está sucediendo en el momento en el que se está comunicando? Esta es una frase mía que dice que todo tu ser comunica, no te limites a informar. Pasa que la mayoría de las personas, teniendo las herramientas para comunicarse, no lo están haciendo. Se están limitando a dar información y es posible que esas informaciones que estén dando no son las que quisieran estar dándole a sus oyentes. ¿Por qué razón? Bueno, lo primero es que la comunicación, como decía al principio en la definición, tiene que ser consciente. Como mi comunicación debe ser consciente, mi comunicación tiene que tener una intención. Y esa intención o objetivo yo tengo que definirlo desde que estoy elaborando el mensaje. No es solo hablar por hablar. Yo tengo que saber qué busco con esto, qué persigo. Prestar atención a mi receptor, ya que lo que él me diga con su lenguaje no verbal me va a indicar más cosas de los que pueda decirme esa persona con sus labios. Esto yo lo tomo mucho en cuenta cuando amenizo un evento. A veces uno ameniza un evento y recibe muchas ovaciones y felicitaciones, principalmente de quien nos acompaña. Sin embargo, el lenguaje no verbal de tu público es que te está indicando si lo que tú estás diciendo le está llegando de la manera que tú quieres que lo reciba. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Los gestos de las personas. Tienes que tomar en cuenta sus gestos, si hay gente distraída, si está utilizando el celular, si está masticando un chicle, todas esas cosas tienes que tomar en cuenta. Vamos con los tipos de comunicación. No sé, ustedes pueden escribir para irles leyendo cuántos tipos de comunicación ustedes han escuchado, pero la última vez que yo leí acerca de esto iban por 30, ya que se divide la comunicación atendiendo a muchas cosas, a la cantidad de personas que reciben. También va a depender de la forma, que es donde me voy a detener, que es en la comunicación verbal, la no verbal y la paraverbal. También está el tipo de comunicación atendiendo a donde se desarrolle, institucional, gubernamental y muchas cosas más que se han inventado para entretenernos. Pero lo que entiendo más importante es que dentro de la comunicación nosotros podamos entender su efectividad y para ello es menester que conozcamos las imperdibles, que son conocidas como comunicación verbal, no verbal y paraverbal, y otros también le llaman lenguaje. Sea como sea que usted le llame, lo importante es que pueda conocerla para que pueda comunicarse a plenitud y por ende pueda hacerlo de una manera efectiva. Dentro de los tipos de comunicación, la gente habla de la comunicación pasiva, habla de la comunicación agresiva y habla de la comunicación asertiva, que es el tipo de comunicación la cual le voy a invitar a ustedes que traten de implementar, ya que la comunicación asertiva nunca va a buscar manipular. La comunicación asertiva lo que quiere buscar es persuadir, y en la persuasión lo que existe es convencimiento, y para yo convencerte, pues tengo que mejorar mis argumentos. Eso es lo más importante. Ahorita, cuando estemos hablando de los sentidos en la comunicación, ustedes van a poder entender mi ritmo.
Vamos aquí. Estas son las imperdibles. Algunos le llaman lenguaje, otros le llaman comunicación. No importa cómo usted la encuentre, tenemos aquí lo que representa. El lenguaje verbal, que es por el que mucha gente se preocupa, y decía en principios que me encanta el hecho de que la covidianidad nos obligue a utilizar mascarilla. Entonces, tenemos tapada lo que pensábamos que representaba tanto y solo representa un 7%. Este lenguaje no verbal, que es el contenido textual, puede ser oral, como también puede ser el escrito. Tenemos el lenguaje no verbal, por el que muchos no se preocupan y es el que más me dice de ti. Son los gestos, el porte, las actitudes. Este representa un 55%. Y este 38%, también descuidado, es el paraverbal, que tiene que ver con la forma del verbal. Las entonaciones, el volumen, el timbre, la velocidad. O sea, la manera de yo decir las cosas. A esto se refiere el lenguaje paraverbal. Vamos aquí con una definición concreta. El lenguaje no verbal, que les decía, que representa un 55%, es aquella que no hace uso de los signos lingüísticos. Tanto se expresa a través del lenguaje corporal, mi postura, mis formas faciales, mi mirada, es decir, se vale de los sentidos. Todos los sentidos influyen en el lenguaje no verbal. Define nuestra identidad, demuestra el grado de capacidad que tenemos a relacionarnos, nos ayuda a acotar los mensajes. Permite el lenguaje no verbal, mis señas, puede causar en el otro más hincapié en lo que yo digo, como también, si abuso de él, puede causar mucha distracción. Transmite emociones, transmite sentimientos e influye en los demás y en nosotros mismos. Es muy posible que en alguna ocasión, cuando usted está dialogando con alguien, su lenguaje no verbal le haga que le resulte un poco más interesante la conversación, como también su lenguaje no verbal le cause tanta distracción o pueda ser tan apático que usted ni siquiera preste atención a la conversación. No sé si a alguno le ha pasado. Vamos con el verbal, que es del que abusamos. Este lenguaje no verbal o comunicación verbal es aquella en la que se emplea la palabra hablada, la escrita, entre dos o más interlocutores. Aquí uno transmite informaciones, opiniones y sentimientos. En la forma escrita, cómo yo puedo expresarme a través de los signos de interrogación, a través de los signos de admiración y demás, es que yo puedo marcar mi entonación. Por eso el lenguaje paraverbal influye en ambos tipos de comunicaciones, tanto en la comunicación verbal como en la comunicación no verbal, ya que el paraverbal, como les decía en principios, me va a mostrar la manera de hacer estas dos cosas. Y el oral, que es el que hace uso de las palabras habladas, como también de los sonidos fuertes, de mi risa y de mi llanto. El PNL, ¿alguien ha escuchado hablar de esto? Escríbanme, yo quisiera saber si alguno de ustedes ha escuchado hablar de esto. Quiero ver sus manitas aquí, que no es un monólogo. ¿Alguien ha escuchado lo que es el PNL? ¿Manuel? ¿Quién ha escuchado sobre esto? Sí, sí, claro que sí. Programación neurolingüística. Excelente. La programación neurolingüística me agrupa en 3 canales de representación, mis 5 sentidos. Yo insisto en los 5 sentidos, escucho hablar de 6 y hasta de 7, pero yo insisto en 5 sentidos, ¿verdad? La programación neurolingüística me lo agrupa en 3 canales de representación. Me dice que un 60% es visual. Esto no significa que esa persona que suela representar las cosas de manera visual no sea auditiva y sinestésica. Todos tenemos los 3 canales, uno más desarrollado o hay uno que hace más presión que otro en nuestra manera de ver y en nuestra manera de ser.
El visual representa un 60%, el auditivo un 20% y el sinestésico un 20% también. Vamos con esto. A través de estos, nosotros agrupamos los 5 sentidos. El sinestésico me agrupa a 3, que es el tacto, el olfato. Entonces, vamos con las personas auditivas. Estas son el tipo de personas que de vez en cuando expresan sus ideas en voz alta y pueden enfocarse en diversos temas al mismo tiempo. La persona que es auditiva tiende a tener un buen dominio de la palabra. Utiliza un buen ritmo, no se le hace difícil entablar una conversación, porque tampoco se le hace difícil prestar atención auditivamente a alguna. Es muy posible que esas personas que son auditivas, esto lo estoy diciendo para que reconozcamos cuál es el canal de representación que más influye en nosotros. Estas personas que son auditivas, es posible que en una conversación, aunque las normas de cortesía, ¿verdad? Y la educación le diga que debe mirar a los ojos en una conversación, en principios lo haga, pero más adelante haga lo siguiente. Y es porque por aquí es que recibe las informaciones, por el oído. Y quizás hasta se distraiga al momento, porque lo que busca es escuchar. Lo que tú vistes, todo lo que tienes puesto, lo que hay a su alrededor, no le causa distracciones. Los sonidos sí pueden interrumpirle, los ruidos. Por eso es preciso que cuando notas que estás hablando con una persona auditiva, la manera tuya de hablar sea correcta. Buenas pausas, pero no tantas hasta que pueda la persona perder el hilo de la conversación. Si le están indicando algo a esta persona auditiva, no tienes que estar señalando tanto, ya que puedes distraerle. Él presta atención a lo que le dice y lo retiene. Tenemos a las personas visuales. Las personas visuales son un poquito más inquietas, observadoras y minuciosas. Las imágenes son importantes para ello. Casi siempre las personas visuales toman apuntes cuando le estás hablando. Los dibujos le dan mucha información. Tu ropa le da información. Tu vestuario, tu forma de ser, tu cabello le da información de ti. No así el auditivo, como les decía, que se detiene un poquito en lo que le dices. El auditivo es un poco más historiador y puede describirte de una manera más correcta que incluso el visual, porque el visual dice lo que tiene en su cabeza. Por lo tanto, casi siempre su forma de hablar es muy rápida, porque dice lo que está viendo a la misma velocidad que lo está viendo, pero tiene la capacidad de retener todo lo que ve. Ya vimos entonces la auditiva, las visuales, y vamos con las kinestésicas. Aquí se agrupan los sentidos del olfato, del tacto, así como también las sensaciones internas. ¿Y cómo se come esto? Bueno, estas personas, tú puedes reconocerla en la vida cotidiana con algunas expresiones muy usuales. ¿Qué expresión utilizaría un auditivo? ¿Tú viste tal cosa? No me suena. El que es visual te diría, ¿cómo te va? Mira, me va bien, pero no veo las cosas como debería. Va a asociar la representación, la realidad, la va a asociar con el sentido que se destaca en él. Entonces el sinestésico, que es más olfativo, más gustativo y tiende a tener más sensaciones internas por el tema de que también es de tacto, cuando te va a expresar algo, te dice, mira, no me huele bien. O cuando te dice, no me gusta, no lo aprecio, pero te está hablando de una apreciación no visual, sino gustativa. Y en términos de sensaciones te dice, no lo siento. ¿Cómo voy a identificar el tipo de persona? Como les decía, con las frases que utiliza. No veo nada claro, diría un visual, te diría el auditivo, no me suena bien, y el que es kinestésico te dice, eso me tranquiliza. Cuando yo descubro
cuál es la representación de esa persona, cuáles son los sentidos que más se destacan en su manera de ser, los utilizo a mi favor, porque si esa persona siente empatía, se siente identificado conmigo, con mi comunicación, me va a ser un poquito más sencillo a mí persuadirla y entablar con una conversación con esa persona que sea un poco más efectiva. Si tú le hablas a una persona visual mucho de escuchar o de sentir, es posible que no te preste atención o que no logre su objetivo. Si tú le hablas a una persona que sea más kinestésica, de otro sentido que no sea el olfato o el gusto o el tacto, es posible que tampoco puedas lograr su objetivo. La necesidad de nosotros comunicarnos con todos los sentidos, primero es descubrir cuál es el sentido que me representa, cuáles son esos sentidos que más utilizo para poder utilizarlos a mi favor, recordando que no dejo de tener la capacidad de utilizar las demás representaciones. El hecho de que sea kinestésico no significa que no tenga la capacidad de ser visual y que no tenga la capacidad de ser auditivo. La escucha activa se desarrolla, la observación también se desarrolla. Lo importante es conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son también mis debilidades para poder mejorar. Los 5 sentidos que influyen en una comunicación persuasiva. Hablo de los 5 sentidos porque les decía que hay gente que habla de 7 y más sentidos. Respeto mucho el pensar de los demás, así es que, bueno, los 5 sentidos que influyen en una comunicación persuasiva. Empecemos. Tenemos aquí la vista. ¿Cuál es la importancia de esto? Miren, es importante que seas observador si es un momento adecuado o no para transmitir una idea. ¿En qué sentido la vista me va a permitir? Hay gente que comete muchos errores en una conversación por no prestar atención, por no ser buenos observadores. Es posible que alguien en una conversación haga pausas prolongadas. Y si esa persona acostumbra a hacer pausas prolongadas y yo no lo estoy viendo, no sé en el momento en el que esa persona tendrá una intervención. Y como no sé en qué momento tendrá una intervención, es muy probable que yo le haga varias interrupciones. Y escuchar, veremos más adelante, que es muchísimo más importante que hablar, porque mientras más uno habla, pues más desventajas lleva, porque el otro maneja tu terreno. Eso no significa, para los que somos parlanchines, que estemos en desventaja. Usted lo que tiene que manejar bien el mensaje, cuestión de que su mensaje se limite a lo que usted quiera que el otro sepa. El audio, el oído, tener oído, saber escuchar sin interrumpir ni prejuzgar, preguntar sinceramente para conocer la realidad y punto de vista de las otras personas, me va a ayudar a mí a entender, a empatizar y a construir argumentos que me permitan llegar a acuerdos, convencerles, persuadirles e influir a los demás. Otra de las cosas que me va a permitir a mí tener un buen oído, esta es la manera de el que es auditivo, prestar atención, es que a través de mi oír, yo voy a poder entender al otro, porque las personas suelen expresar lo que piensan y suelen pensar cómo se expresan. Así es que es necesario para mí escuchar lo que el otro está diciendo. Ahorita les decía del lenguaje verbal y del paraverbal, no solo prestar atención en lo que me dice esa persona, sino también prestar mucha atención en la manera de esa persona decirlo. Al auditivo se le hace fácil descubrir por la forma de escuchar, de prestar atención, cuando alguien miente, si se desvía, pero es por lo que escucha. Si titubea, si su voz se torna un poquito quebradiza, porque al auditivo le puede molestar mucho un ruido, el auditivo se puede familiarizar mucho con esa voz, reconocerle y saber cuándo hay una variación en la entonación, en la fluidez, en la pausa. Al visual es un poquito más fácil descubrir qué tan sincero o no es el otro en una conversación, ya que el visual se
queda detenido en lo que están viendo sus ojos, en la manera en la que cambia, se pueden dilatar sus pupilas y demás. Pero el kinestésico, que presta un poquito más atención en el lenguaje no verbal, se le facilitan algunas cosas. Recuérdense que el kinestésico se agrupa en 3 sentidos que son los que vamos a tocar más adelante. Aquí tenemos, un momentito, es que tengo, aquí está. Tengo aquí el olfato. En comunicación, el olfato es sumamente básico. Este se asocia con la intuición, con saber interpretar ciertas señales sin tener toda la información disponible, pero acertar en la respuesta. El olfato vendría siendo aquí parte del sexto sentido, es parte de los sentidos convencionales, pero aquí en comunicación, cuando hablamos de que una persona es olfativa, es que se huele las cosas, es que puede percibir un cambio, las señales. Por eso les decía que el kinestésico es más dado a utilizar el lenguaje no verbal. Lo utiliza y lo entiende completamente. El gusto. A todos nos gusta, válgame la redundancia, que nos planteen las cosas de una determinada manera y aborrecemos que nos lo hagan de una forma tal. Aquí hay gente que le gustan las conversaciones muy dulces, que le hablen de una manera muy amable. Hay personas que, aunque usted no lo crean, le gusta un poquito la agresividad, principalmente en los negocios. Y hay otra, que es el lenguaje que siempre voy a invitarle, o la comunicación a manejar, porque a todos nos asienta, que son un poco más asertivos en la conversación. Entonces, esto del gusto me va a influir a mí en la manera de decir las cosas, los términos que voy a utilizar. Y tenemos el tacto. El tacto, que mucha gente dice, mira, fulano tiene poco tacto. Cuando una persona resulta muy arisca, poco amable, demasiado directa o incluso agresiva o maleducada, no suele agradar. Pero la falta de tacto no es solo el hecho de que yo luzca tosca. La falta de tacto también me conlleva a mí a tener una conversación que no debería, a decir algo que no es oportuno. Yo no sé si ustedes conocen personas que llegan a velatorios y le preguntan a uno de los dolientes que cómo se sienten. Esos son un tipo de introducciones, ¿verdad? Poco probables. Yo sé que nunca existirá un taller real para que usted aprenda cómo dar un pésame, pero yo creo que al que no se le dé, como a mí que no se me da, creo que con asentir con la cabeza es suficiente conversación en una situación como esta. ¿Dónde queremos llegar? La comunicación es una herramienta y como es una herramienta, nosotros podemos utilizarla para bien, como también podemos utilizarla para mal. El utilizarla para mal no es solo el hecho de que yo esté dando un mal mensaje, quizás desde el principio ese era el objetivo tuyo o el objetivo no sé de quién. Cuando hablo de un mal manejo de la comunicación, me refiero no a un ámbito moral, sino cuando tu mensaje no llegó a cumplir las expectativas que tenías. Tenemos que recordar que hay muchos factores que influyen para que tu mensaje no llegue como tú querrías. Y hay factores que no puedes eliminarlo, como el ruido, en muchas ocasiones. Pero hay situaciones que podemos impedir el ruido, ya ustedes sabiendo que hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas y hay personas que son kinestésicas, sabrán que un ruido en comunicación no es solo la bulla, la distorsión del sonido, no es solo aquello que puede impedir que mi mensaje llegue por lo que se pueda oír, una interrupción del sonido. El ruido en una comunicación puede ser también mi cabello, de la manera que lo lleve. El ruido puede ser la manera en la que yo maneje las manos, que las mueva, quizás de una forma descontrolada. Un ruido podría ser ahora mismo un escote que lleve, no tengo nada en contra de ello, pero lo consideraría en estos momentos innecesario. Mis uñas, si fuesen ahora de varios colores, pudiesen ocasionar ruido. Quizás el color de la pared que llevo detrás podría ocasionar ruido. Si tuviera algún tapiz, muy hermoso, por cierto,
pero podría no estar permitiendo que usted pueda percibir el mensaje si usted es una persona visual. Pero ¿cómo puedo yo dejar una audiencia grande si mi público es visual, si es kinestésico, si mi público es auditivo? Sencillo. Yo tengo la obligación de comunicarme en todos los sentidos. No siempre se tiene la oportunidad de estar en un público pequeño en el que puedas observar con detenimiento los gestos de cada uno. A veces tenemos un auditorio enorme, incluso con las luces un poco tenue en el área del público. Por ende, la invitación con esto es que en cada momento nosotros nos comuniquemos con todos y cada uno de los sentidos. Recordando que el visual siempre va a preferir que le digas cómo lo ves, que el auditivo las cosas le suenan mal o bien, y que el kinestésico quiere sentir lo que le estás diciendo. Por ello, es menester que aprendamos a decir las cosas bien, con la entonación precisa, y al momento de utilizar mi lenguaje no verbal, que representa un 55% de las cosas que yo digo, no abusar de los movimientos. Mi voz tiene que ser clara, y tras tener que ser clara mi voz, debo recordar que cuando abuso de palabras rebuscadas, no le estoy diciendo a la gente que sé, sino que tengo tantas carencias de conocimiento que he querido presumir las únicas palabras que me aprendí recientemente. Manuel. Manuel, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí, claro que sí. Manuel, yo tengo un solo problema. Yo siempre fui buena en recreo. Entonces, yo quisiera tener algunas intervenciones ahora y las mujeres que están en tubo, y yo quiero verlas. Ah, claro que sí, claro que sí. Bueno, gente, han abierto el micrófono, así que los que quieran ponerle su pantalla, su cámara, ¿quieres hacer alguna pregunta, Saray? Yo quiero leer sus preguntas, porque significa que no le entendieron nada o que lo entendieron todo. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a ver en el chat. Ah, aquí dice Stephanie que su tubi no. Con tubi no. Ah, que Stephanie tiene clases mañana. Tenemos clases mañana, entonces ella le gusta parecerse espectacular. No te preocupes, quédate con tu tubi, no salga. Perfecto. Bueno, gente, si tienen alguna pregunta para Saray, aquí dice Francia Otaño, dice, ¿cómo identifico qué soy? Oh, eso es sumamente sencillo, Francia. Yo creo que al principio lo importante es que uno sea totalmente sincero. Hay muchos tests, yo voy a enviar un enlace para que nadie se los haga llegar, pero si prestaste atención a lo que estuvimos diciendo, tienes que saber qué términos sueles utilizar al momento de expresarte. Si estás hablando de una situación, ¿qué dices? Dices, óyeme, yo veo las cosas bien, o me suena bien, o eres más sensitiva. Entonces, de esto va a depender si eres visual, auditivo, o si eres kinestésica. Sin embargo, como te digo, hay test que son un poquito más precisos. Yo creo que no podemos encasillarnos y recordar el hecho de que seamos un poquito más representativos de uno de estos canales no significa que no tengamos los demás. Eso nos indica que tenemos la capacidad de hablar con otro que no tenga ese mismo canal representativo. Excelente. Por aquí Xiomis dice, esos temas están tan ausentes que es excelente escucharte. Es un comentario que ella hace. Aquí dice, ¿qué hacer cuando nuestro público está perdiendo el interés en lo que estamos hablando? Eso es una buena pregunta. Todo va a depender del escenario que tengas. Si tú estás dando una clase, puedes romper el hielo. Si lo que la gente está haciendo es de una forma irrespetuosa, ¿verdad?
hay maneras de llamar la atención, como preguntarle al centro de atención de ese grupito. Pero ya cuando tú estás en un público, que eres orador, te toca moverte. Yo, en lo particular, lo que hago es bajar del escenario. Así la gente está un poquito activa y despierta. Lo primero es evitar que se desconecte de mí. Casi siempre uno entra un poquito tenso. Es posible que cuando uno empiece el vuelo no sea de la mejor forma, entonces nos toca improvisar. Los que somos un poquito más arriesgados hacemos un chiste. Los chistes me dan un poco de miedo porque a veces uno hiere sensibilidades. En mi caso yo soy muy sarcástica, así es que le tengo un poquito de temor a mis propios chistes. Pero puedes bajarte del escenario si eres oradora, puedes utilizar alguna situación actual que no maneje muchas sensibilidades. Últimamente la gente está muy sensible, pero puedes hacer eso. De esta manera llama su atención. Puedes hacer una pregunta que no amerite respuestas y con esto ya la gente te presta atención. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro que sí. O no, aquí hay, prepárate, que aquí hay muchas preguntas. Dice aquí Liliana Espinal que a ella se le cortó un poquito la señal, pero no, ella dice, no sé si dijeron las clasificaciones de los kinestésicos. Oh, ayúdanos ahí. Nosotros dijimos que en esta parte pertenecen 3 de los sentidos, se agrupan ahí. Decíamos que el olfato, el tacto y el gusto. ¿Tienes alguna otra aclaración? Es permitida. Cuéntanos. Habla el micrófono, Liliana. No es una aclaración. Yo quería saberlo. Ah, ok. Entonces se me cortó un poco la comunicación, no escuché en un lapso de tiempo. Y por eso pregunté si lo habían dicho, porque tal vez estaba preguntando algo que ya lo habían dicho y yo en ese momento no escuché. No, tranquila. Dentro del kinestésico está el que es gustativo, el olfativo y también es el que es más sensorial, el del tacto. Ahí se agrupan estos 3. Aquí Yoleni hace otra pregunta, dice, no la entendí muy bien, voy a tratar de interpretar. Dice, ¿cómo puedo controlar una mala experiencia? Cuando uno pregunta con mala actitud. Cuando uno pregunta con mala actitud, me parece que es. Okay. Si no, Yoleni puede cuéntanos. Buenas noches, Yoleni Castillo. Le voy a hacer la aclaración. Como le hice la pregunta, donde le estaba diciendo que ¿cómo puedo controlar una mala expresión? O sea, al responderle a una persona que me haga una pregunta con una mala actitud. Ok. Bueno, yo en lo particular lo que hago es sonreír. Cuando yo sonrío, yo hago de todo en mi mente, a esas personas yo sonrío y lo que hago es decirle que me repita la pregunta. Okay. Repite la pregunta, la persona tiene 2 opciones. Ya la persona te va a demostrar si es personal o la persona te va a demostrar si es así. Entonces, tu actitud al preguntar, tú lo vas a denotar. Pero yo siempre le digo, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? De esta manera también me da tiempo de retractarme, porque quizás yo durante toda mi intervención pude ocasionarle a esa persona alguna irritación. Y con esto yo calmo las aguas. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Y ya, yo lo hago. Ok, gracias. Siempre. Excelente, me encantó esa respuesta. Dice para aquí Stephanie Morel, para que logremos comunicar con todos los sentidos, ¿cuál es el punto medio de todos para realmente comunicar? Wow. Ella, mañana, Stephanie, aquí te lo está bien, pero mañana me toca exponer. Mañana no pregunte, que tú sufres de hacer una pregunta que le bajan punto a uno. Para mí lo más importante siempre va a ser prestar atención. Después de que tú sabes cuál es tu canal, ahora te toca saber cuál es el canal que predomina en el público que tú tienes. Excelente. Bueno, Saray, pero ya yo tengo una exposición y tengo mi horrenda presentación hecha, no puedo editarla en medio de. Bueno, pues te toca tú, con lo que tú eres,
hacer que el visual, que los que sean visuales, puedan prestarte total atención, que los que sean auditivos, porque estás hablando de una manera correcta, porque estás siendo totalmente pausado, puedan retener tu información, y ya los sinestésicos y demás, entonces vamos a adecuar mi vocabulario, siendo amable, y como siempre les digo, yo creo que la importancia es ser asertivos. El que es asertivo al momento de comunicarse tiene los 5 sentidos desarrollados y puede, por ende, llegarle a cualquiera que tenga un canal cualquiera. Y muchas veces tocará hacer una improvisación sana. Sí, pero para improvisar, que siempre hacemos una invitación a improvisar, hay que saber, hay que conocer. Claro. Porque puedes improvisar la formación de las ideas que ya tienes. Exacto. Perfecto. Dice por aquí, bueno, alguien que no se ha identificado, dice, ¿cuál sería la desventaja que tendrían, me imagino que cada uno de los tipos de sentidos al comunicar, las desventajas? Ok. Bien, la persona que es visual no tiende a ser muy buena al momento de formular las palabras, unas oraciones, porque el visual, a medida que ve en su cabeza, a sí mismo expresa. Y es posible que no se haya formulado bien lo que esté viendo y ya lo está tirando. Quizás está viendo una cosa que ni siquiera existe y lo tira a sí mismo por la boca. Ese es uno de los efectos de las personas que son visuales. Puede ser incoherente, aunque tenga algo en su cabeza bien, pero no te lo está expresando de forma correcta. ¿Qué pasaría con el auditivo? Bueno, el auditivo llega un momento en el que se detiene tanto en las voces, que se detiene en su voz y puede ser narcisista y entablar una conversación contigo y terminar hablando solo, porque está entretenido con lo que escucha de él. Eso pasa con el auditivo. ¿Qué pasa con los que son más sensitivos? Los kinestésicos son sensibles. Y a veces cuando una persona es muy sensible, tiende a ser un poco intolerante. Así es que tiene sus puntos y quiere que tú los trates desde su perspectiva. Ya la empatía, hay un abuso de empatía en las personas que son más de ese canal. Esas son las desventajas de esos canales. Excelente. Dice por aquí Yocasta, soy visual y a veces suele incomodar a algunas personas, ya que debo mirar fijamente a las personas. Sí, mira, el tema de las personas visuales suelen incomodar al que es auditivo, porque el visual se te queda viendo. Entonces el auditivo se siente violentado por el que es visual, porque el visual se te queda viendo, se te queda observando cada detalle de ti. Y eso no significa que te esté acosando, pero se siente acosado el auditivo. El auditivo no necesita quedarse mirando al otro, por eso cuando alguien lo hace se siente violentado por el visual. Bueno, ahí veo a Yocasta Furcal gozando. Dice por aquí, bueno, dice que le interesa ver este video, sí, luego le vamos a dar todo lo que tiene que ver con la información de la página de la comunidad Maitri, del Instagram, de la página web. Ya Dios Coride y Nadia le estarán diciendo, comunicando todo esto. Dice por aquí, ¿qué pasa si cuando me comunico desvío la mirada? Esa persona que como que están buscando información con la mirada. Mire, esto es un lío, porque si alguien es muy visual puede creer que le estás mintiendo. Yo creo que el problema no es desviar la mirada, el problema es cómo tú marcas ese desvío. Yo en lo particular soy muy distraída y la gente puede creer que yo no estoy ni siquiera ahí. Y es que yo estoy atento a todo, pero yo te estoy prestando atención. Entonces, yo creo que al final, al momento de desviar la mirada, va a depender del gesto que hagas cuando lo estés haciendo. Yo siempre invito a la gente a escucharse. Cuando tú te escuchas, si lo haces de una manera consciente, puedes corregirte. Tú dices, wow, hablo muy deprisa, repito mucho tal término. Hago unas pausas que me aburriría si no fuese yo misma la que estuviera hablando. Y si el tema tuyo es la gesticulación, pues cuando te toque exponer, cuando vayas a hablar, pues hazlo frente a un espejo. Y así tú ves las cosas que sueles hacer, los abusos de los gestos. Yo creo que lo importante es ser sincero y autoevaluarse.
De esta forma nosotros podemos corregirnos y también aceptar correcciones. A veces uno tiene un amigo que le dice a uno, le hace observaciones, tómenla en cuenta, no importando la mala forma en la que se la hagan, tomen en cuenta cada una de las observaciones. Excelente. Dice por aquí, hay quienes experimentan algunas dificultades para conectar con las demás personas. ¿Qué recomiendas para hacerse entender? Solo pregunta Kenia Montero. Ok, hola Kenia. Muy buena pregunta. ¿Qué recomiendo? Yo creo que después de que tú definas cuál es el objetivo de lo que vas a comunicar y tienes un desacierto en una primera conversación o al inicio de la conversación, ya tú tienes que ir replanteando la manera de hacerlo. Creo que al final es eso. Tú tienes que estar consciente de lo que está pasando, observar, la observación, sea que seas visual o auditivo, tienes que observar cuál es el feedback, porque esa es la diferencia entre informar y comunicar. ¿Qué te está indicando el otro a medida que vas diciendo las cosas? Si tú prestas atención al otro mientras tú estás hablando, pues tú puedes mejorar tu comunicación. Bueno, Saray, tú has puesto aquí a esta gente a comentar, a preguntar, así que sí, prepárate. Dice aquí Evelyn de la Cruz, mi hijo es muy observador, pero poco comunicativo. ¿Cómo puedo ayudarlo para que él exprese lo que siente y quiere? Tenemos que recordar que el hecho de que él no se exprese con palabras no significa que él no sea expresivo. Recuerden que decíamos que el visual tiene una manera diferente de expresarse, sea con dibujos, sea por escrito, pero no es que no se expresa. ¿Cómo puedes tú lograr que él se exprese más? Bueno, tienes que tratar de hablar su lenguaje. Entonces, desde su canal, tú puedes descubrir de qué manera él lo hace. ¿Nos estamos entendiendo? Es como un libro muy famoso de un psicólogo, terapeuta matrimonial que se llama Los 5 lenguajes del amor. En este libro, que les invito a leerlos a todos los que tienen o no pareja, él te dice que hay 5 lenguajes, 5 maneras de amar técnicamente. Cada uno lo hace de una forma distinta. Entonces, tú tienes que estar consciente de cuál es tu lenguaje, pero tienes que estar consciente de cuál es el lenguaje de tu pareja para hablarle con ese lenguaje. Yo creo que la invitación aquí es a que seas más visual con él. Entonces, de esta forma sabrás cómo salir de ahí o cómo hacer que él desarrolle, porque todos podemos desarrollar todos los canales. La empatía siempre va a funcionar. Muy bien. Liliana incluso lo comentó el libro, 5 lenguajes del amor, lo comentó un poquito más atrás. Dice Michelle Hernández, ¿qué recomiendas si durante una exposición le entra el gusanito de los nervios, manejando un tema? ¿Qué técnica tú recomiendas? Mire, yo creo que todavía no se ha descubierto una manera de no ponerse nervioso. Si no se pone nervioso, no está vivo. Y punto. Siempre uno encuentra, yo creo que cuando tú manejas el tema no te maneja. A veces uno tiene alguien que le causa confianza en el grupo. Yo creo que tu primera exposición puede ser mala cuando tú no conoces a la persona que te rodea, pero ya cuando hay confianza, céntrate en quienes te generan esa confianza hasta que seas tú la persona que te la genere, que debería hacer eso. No mires a nadie, tú miras a las personas por encima de la cabeza y mueves para que así todo el mundo crea que le estás prestando atención. Muévete un poco. Si en un momento te distraes, no sé, te pierdes del tema, agarra y haz una pregunta. ¿Dónde te quedaste? Tú le dices a los demás, ¿dónde me quedé? Y a la gente cree, a mí me funciona siempre, yo soy sumamente payasita, y es que le hago una pregunta a alguien, pero es para yo coger el hilo. Y de esta manera, pues, se calman un poquito los nervios. Cuidarte las manos, que a veces uno demuestra mucho con las manos y gesticula. Si te funciona moverte, muévete. Y eso es básicamente lo que te puedo decir rapidito. Bueno, limítate a decir lo que sabes.
Utiliza un lenguaje llano en la comunicación. De la manera que tú hablas, de esa forma habla. Y punto. Perfecto. Luz compartió en el chat el link para poder ver la presentación posteriormente, así que ahí la pueden encontrar. Siguen las preguntas. Dice, o sea, pregunta que se Veronidia, si se puede la persona aprender a hacer de un tipo específico. Es decir, que se puede desarrollar un tipo específico de comunicación. Será utilizar un canal representativo. Como les decía al principio, todos tenemos un poco de todos. Si nos funcionan los 5 sentidos, pues usted puede utilizar cualquier canal. Cualquiera de los canales lo puede utilizar. Como ya tú sabes cuáles son las expresiones más usuales en uno o en otro, pues empieza a familiarizarte con estas. Pero yo creo que al final es conocer el tuyo, desarrollarlo. Entonces, conocer el del otro para comunicarte con él. Pero despláyate en el canal que te representa. Excelente, excelente. Bueno, las personas siguen comentando en el chat, incluso dando hasta recomendaciones. Sí. Así que, sí, así que... Yo quiero preguntarle a esta gente que dónde yo consigo el papel de que no me agarren en el toque de queda, porque yo no estoy en mi casa. Y alguien sabe que me ayude ahí. Ay. Es broma. Yo creo que podemos aguantar 2 preguntas más, Manuel, ¿te parece? Sí, aquí dice una persona, ¿cómo puedo mejorar la comunicación cuando las personas perciben mis mensajes como toscos por ser muy directa, a pesar de que esa no sea mi intención? Bueno, pues ya tú estás consciente de que eres tosca y que tus mensajes son muy directos, entonces toca hacerlo de la manera que te gustaría que te lo expresen. Pero si a ti te gusta que sean tosca entonces y directa, hay que manejar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo en Facebook, me gusta mucho la controversia. Si es que, no, para que usted no vaya a mi Facebook y diga, Saray, pero tú estás hablando allí, pero tú, no. Yo soy sumamente controversial y tengo 2 días en la semana, los lunes y los miércoles, que entro a los periódicos nacionales a discutir cualquier tema. De esa manera, pues yo voto todo estrés. Pero en el caso tuyo en particular, si ya varias personas entienden que tu mensaje es tosco y tú lo reconoces, entonces vamos a moderar la entonación, vamos a moderar la gesticulación y vamos a ser un poquito más metafóricos al momento de transmitir un mensaje. Y listo. ¿Te parece? Excelente. Buenas tardes, realmente dominas bien el tema. Muy buena comunicadora. Sí, ay, gracias. Querida, me gustaría que por favor me repitiera la parte de los sentidos de la cinétrico, que esa soy yo y hay uno que me faltó. Sí, el gusto, el tacto y el olfato. Ok, muchas gracias, mi amor. Este es mi canal de comunicación. Gracias. Excelente, muchas gracias, Belkis. Bueno, señores, la rumba sigue porque obviamente tenemos un tiempo determinado, pero ya mañana vamos a continuar. Ahora le voy a dar el paso, el micrófono, tanto a Dioscóride como a Nadia, quienes ya se unen a nosotros. Bueno, ya desde ahorita ya están con nosotros, pero para que nos saluden y nos digan entonces qué nos espera el día de mañana. Y claro, agradecer a Saraí. Bueno, yo sé que nadie lo hará, pero agradecer obviamente a Saraí tan exquisita exposición. De verdad la disfrutamos muchísimo. Así que, de verdad, muchas gracias. Qué bueno. Gracias Manuel, pues por apoyarnos esta noche, por estar dispuesto entre tú y Luz, todo el seminario han estado ahí, señores, esta gente con nosotros. Y es muy valioso para nosotros contar con ellos. Saber que tú puedes dejar tu casa con una gente y que esa gente van a resolver y que todo va a salir bien es como que, ay, gracias, Señor. Así que bendiciones a ustedes. Amén. Ay, gracias. No, yo no esperaba menos. Siempre feliz de verte y de saber los resultados que se causan con tu presencia y con tu manera, pues, tan tú de ser. Gracias por esta noche. Gracias a todos. No sé si sirva para moverte hacia más, para lo próximo en tu vida. Gracias por acompañarnos.
Es un honor para nosotros. Gracias a la gente también, perdón, que se ha manifestado en Instagram, que ha estado compartiendo sus fotos, que ha estado escribiendo, mira, me encanta, la gente que nos ha escrito en privado, ha sido como, todo esto que ustedes dicen son como cariñitos para nosotros, que vemos que lo que estamos haciendo está tocando tu corazón. Muchísimas gracias. Y también es como una forma en la que el mensaje llega a otros. Yo siempre lo digo, yo voy a tocar a un grupo de gente, pero hay personas a las que eres tú la que le va a hablar para que entienda que en la vida hay otras cosas más allá de las que está viviendo en este momento. Entonces, cuando tú te abres a compartir lo que pasa contigo, es lo que sucede. Hay gente que conecta contigo, que no va a ser Diocóride, ni Saray, ni Manuel, ni yo, eres tú. Entonces, Que eres tu vecino, que eres tu amigo. Que es que lo conoce, el que ha estado ahí. Entonces, gracias por compartir y expandir el mensaje. Hasta mañana. Hasta mañana. Excelente. Eso. Bye, nos vemos mañana. Gracias a todos.